Pese a críticas y críticas, pese a una realidad dudosa, más allá del vocablo, en el mundo de la llamada fantasía heroica, las voces más oídas, que no las mejor acogidas, son las de quienes hacen expresa declaración de que este género no puede ser permanentemente analizado y estudiado por ser el mismo misterio, enigma y, por supuesto, ficción. La gracia de todo está en el misterio, vienen a decir, y puede que no les falte razón. Sin embargo, y dejando de lado inútiles e innecesarias repeticiones sobre lo ya dicho y escrito, faltaría definir, como elemento crucial del medio, el verdadero campo de batalla donde se definen la singularidad, el sentido y la atmósfera que le son propios. Sirvan las siguientes reflexiones para realizar un boceto urgente a propósito de esta cuestión. En la fantasía heroica ha sido posible que una manifestación artística, nacida costumbrista y, hasta cierto punto, localista, haya llegado a hablar un lenguaje universal, tanto en sus nociones y connotaciones como en la diversidad de sus creadores, de sus conocedores y de sus seguidores. Conjunción que han hecho posible los diversos mundos, entrelazados sobre los que desde su mismo origen se levantó y se sostiene. Hay en la fantasía heroica una suerte de retroalimentación que cruza diferentes registros, ya sean de origen popular o culturizante, que consiguen pasar de lo mundano a lo divino de forma natural. Pocas artes populares han podido trascender de semejante forma sus limitaciones espaciotemporales. Por eso, mientras que otras manifestaciones quedan anquilosadas en formas residuales, cuya recuperación resultaría como mínimo difícil y como máximo extemporánea, la ficción heroica, la fantasía heroica sigue ofreciéndose como arte y vida, porque ha sido capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada tiempo. De ahí que la fantasía heroica puede ser americana, celta, española y, al tiempo, de todo el mundo, capaz de sentir lo que se narra en uno de los idiomas más universales, la mitología. Los mitos y el mundo del espíritu, en la diversidad de latitudes, evidencian idéntico ámbito mágico que se adapta al hombre como unidad sensible a lo eterno y lo universal. Lo expuesto hasta el momento de forma abstracta podría concretarse, aún a riesgo de reducir en todo su mínima expresión, en un paradigma. Un personaje que saciase las necesidades de evasión y aventura de los aficionados al género. Conan, el personaje hosco, ceñudo y bárbaro, creado por Robert E. Howard. Pero no debemos limitarnos a realizar este breve apunte sobre un único personaje. Sería como limitar algo que de por sí es inabarcable. Hay otros muchos que encierran los mismos preceptos, virtudes o defectos, y que pasan por ser menos conocidos para el gran público. Pero es difícil aportar una visión unánime y unidimensional sobre ellos, más que nada porque están formados por multitud de matices, símbolos y luz propia. Resulta más complicado todavía cuando se trata de personajes modernos o de mitos actualizados, puesto que ya sabemos que los mitos cumplen las premisas de tradición y actualidad, por cuanto lo que representan es perfectible y aplicable a unas situaciones que forman parte de la esencia de la naturaleza humana. Los personajes de fantasía heroica, ya sean héroes o villanos, son seres nacidos a contraluz en ese ambiente simplista del folletín, que han conseguido ponerse de relieve con respecto a su entorno y hacer más evidente su presencia. Su virtud principal ha sido, y es, la capacidad de sacar a flote nuestros sueños olvidados de la infancia y hacerlos perdurar en la vida adulta. O quizás sea al revés. Sin embargo, no es lo anecdótico de sus propias experiencias y avatares en lo que estos protagonistas basan su permanencia frente a la gran caducidad del cómic actual. Ni es tampoco la recreación documental de realidades históricas, puesto que casi todos ellos se apoyan en la imaginación más desbordante. Dicho de otro modo, estos personajes no narran escenas heredadas de una realidad sangrienta, sino que transmiten la repercusión anímica de esos sucesos, bien que realzada con una óptica claramente fantástica y heroica, en los que seres que batallan, que gritan, que se rebelan con fuerza y violencia contra esa realidad de intenso dolor por lo que la guerra, el mal destruye. Así logran dar cuerpo emocional, en un lenguaje imaginativo, a su respuesta agresiva ante el espectáculo de la tierra manchada por la sangre y la muerte. Los protagonistas de la fantasía heroica son, por tanto, todo eso: riqueza visual, voluntad de sobrevivir, sobreponiéndose siempre a penas y pérdidas, y conciencia que no se aparta de su condición de paladines o engendros diabólicos, según sea el caso.
pero el carácter que creo define de manera definitiva a los personajes de fantasía heroica es el de su capacidad de luchar. No se trata de luchadores por cualquier causa transitiva o transitoria, sino por ese algo esencial a la condición humana, que es lo justo, lo digno y lo egregio, o, en el caso de lo más tenebroso, todo lo contrario. La idea de rebelión, el ideal del mal y la obsesión de la supremacía en relación con el hombre. Y además, que expresan abierta y contagiosamente su pasión por lo auténtico, lo original, lo vivo, lo espontáneo y lo revolucionario. Si se entiende por revolucionario el coraje para defender lo que se cree verdadero. Por eso, cabería decir que los héroes de la fantasía heroica en general batallan y luchan en una representación donde el contenido del espectáculo no es lo que más llama la atención, puesto que siempre llegamos a un punto donde no estamos hablando de literatura, cómic o pintura, sino de algo real. De esta forma, estamos frente a personajes que bien pueden darnos a todos, una lección de firmeza, confianza y entereza más allá de los límites del papel, directamente exportada de una era indeterminada y sin fecha de caducidad. Esa es la realidad de la revista que sostienes entre tus manos, El secreto de la fantasía heroica. El artículo ¿Dónde luchan los héroes que luchan? Por Grego Lorente para la revista The Realm de cómics de fantasía heroica española de 1999.